Hola, profe, somos el equipo 8. Está conformado por Ale Palomino, Cris Martínez y Fernando López. Le vamos a presentar la solución, la simulación de nuestros dos circuitos. Entonces yo voy a compartir la pantalla y le cedo la palabra o el control a mi compañero Cris. Y bueno, el software que nosotros quisimos usar principalmente fue Multisim. Y bueno, en el primer circuito tenemos, Fercho, ¿me puedes compartir? Bueno, me das acceso para poder editar. Bueno, listo. Bueno, en el primer circuito, aquí podemos observar, vamos buscando las fuentes de voltaje. Principalmente tenemos, vamos a todas las familias, nos vamos a DC Power, colocamos la primera fuente de voltaje que viene siendo esta, buscamos, buscamos las resistencias. Colocamos una acá, otra de este lado. Esta va a ser nuestra R3, R4, R5 y R6. Y bueno, seguimos con las demás fuentes. Tenemos una fuente controlada por el voltaje, que ahorita buscándola. Ujú. Seleccionamos. Este, oh vaya. Después vamos por una fuente. mm, voltaje, voltaje. Ok, este irá aquí. La de corriente tenemos esta, colocamos y bueno, esta la movemos de acá y por practicidad la cambiamos de lado. Y bueno, Fercho conectará al siguiente circuito. Esta fuente viene en sentido contrario. Voy a rotar. Conectamos el circuito. Los valores de las resistencias los voy a cambiar en un momento. Ahorita nada más es establecer en nuestro circuito y sus conexiones. La fuente de corriente, controlada por voltaje positivo, es el voltaje VA, el cual lo podemos obtener de nuestra resistencia 5. Lo voy a conectar aquí y el negativo lo voy a conectar acá. La de BB, esta es controlada por BB y esta la podemos obtener de nuestra fuente de 7, digo, de nuestra resistencia de 4. Lo voy a llevar por acá. El positivo está de este lado y el negativo de este otro. Una vez conectados los componentes, ahora sí procedo a cambiar valores. Este es de 193, esta resistencia es de 4, esta es de 6, 0.4, 5, 2.5,
5, 8 ohms, 2 ohms, y esta fuente de voltaje está 0.8. Bueno, procedemos a hacer la simulación. Vamos a clic en correr. Ay, nos faltó un pequeño detalle que es nuestra tierra. Vamos a agregar aquí, de este lado. Así procedemos a correr. Y medir los voltajes VO, VB y VA. VO lo tenemos desde esta conexión, lo cual podemos observar que es 185 volts. Nos lo indica el primer dato que tenemos registrado. BB es la de 7. Para esto vamos a utilizar esta, esta pestaña, esta herramienta, que nos dice que es menos 90 volts el valor de BB. A BA le vamos a señalar de nuestra resistencia 5, el positivo aquí, el negativo acá. El cual nos indica que es de 25 volts. Y bueno, esas serían todas las mediciones de voltaje. Para las mediciones de potencia, utilizamos la herramienta de potencia. Para la fuente de 193, la potencia es de menos 386 watts. Menos 386 watts. La de R1 sería 16 watts. La de la corriente controlada por voltaje es de 1.97 kilowatts. La de R2 es de 24 watts. La resistencia de 7.5 tiene una de 1.08 kilowatts. 360 watts la de 2.5. 313 la de 2 ohms. La de 8 ohms tiene un wattaje de 1.25 kilowatts. Y la fuente de voltaje controlada por voltaje tiene menos 900 watts. Y bueno, así es como eh, tiene corrientes y voltajes del primer circuito. Hago un pequeño paréntesis aquí que me di cuenta que se nos estaba olvidando las corrientes de las mallas. Para medir las corrientes de las mallas nos ponemos aquí. Bueno, damos en simular el circuito. Utilizamos nuestra herramienta de amperajes. Y la corriente de la malla 1 nos da de 2 amperes. La corriente de la malla 2 nos da de 12 amperes. Y la corriente de la malla 3 nos da de 12.5 amperes. Estas en el mismo sentido eh, a las manecillas del reloj. Le cedo ahora el control a mi compañera Ale, la cual va a hacer el circuito número 2. Ahora bien, para el ejercicio 2 va a ser necesario una fuente de voltaje independiente. mm, una fuente de corriente independiente, la cual va hacia abajo. Va a ser necesario también añadir una fuente dependiente de corriente em, dependiente al voltaje y una fuente de voltaje dependiente a una corriente. Esta fuente de corriente va en sentido opuesto y esto lo vamos a rotar por conveniencia. Ahora bien, vamos a añadir las resistencias.
Mm, y por último, añadimos tierra. Uy, ¿dónde está la tierra? Ahí, ground, ya te la pasaste. Ah, pues si quieres, ¿la puedes añadir tú? Ah, pues sí, sí, sí. Tomo el control de la sesión. Voy a la tierra. Voy a hacer las conexiones pertinentes al circuito. Am, Este circuito está conectado de la siguiente manera. Muy bien. Va conectada de esta manera. Ahora, para conectar las fuentes dependientes a nuestro circuito, por ejemplo, esta que es dependiente de voltaje, nos indica que son dos veces el voltaje que se encuentra entre sus terminales. Ese voltaje es el que podemos encontrar en este punto, unido a este punto, que sería el voltaje de la resistencia de 2 ohms que nosotros vamos a tener aquí. Y para esta, que es de corriente, vamos a tener que abrir, nos indica que es la corriente que pasa por este circuito, de R4 al punto, a este nodo. Entonces abrimos el circuito aquí y conectamos el positivo a R4 y el negativo a nuestro nodo. Muy bien, ahora sí ya realizado esto, añadimos los valores de nuestras fuentes, de 2 volts, 9 amperes, aquí ya indicamos que eran 2, este indicamos que eran 3 veces la I, aquí 1, este también era 1 ohm, y la resistencia ubicada aquí eran de 2 ohms. En Bien, R4 son 2 ohms. sí, se me estaba yendo R4, gracias. 2 ohms. Bien, una vez realizado esto, ya procedemos a simular. Voy a utilizar los punteros fijos para señalar los voltajes de los nodos, lo que nos indica. En el nodo B1 tendremos un voltaje de 2 volts, que es el primer dato que nos indica el recuadro. En el nodo B2 tendremos un voltaje de 2 volts. En el nodo B3 tendremos un voltaje de menos 2 volts. Y en el nodo B5 tendremos un voltaje de 5 volts. Nuestras variables de control serían los voltajes BY, que será el voltaje que pasa de aquí a acá, y el voltaje y la corriente ubicada en este resistor, que va de R4 a nuestro nodo B2, la cual sería, como podemos ver, de menos 1 ampere en dirección hacia el nodo, y el voltaje de la resistencia de 2 ohms sería de 4 volts. Bueno, procedo a dejarle a mi compañera Alejandra el control para que ella mida las potencias de cada componente. Mm, para la medición de nuestras potencias es necesario nada más sobreponer
esta función sobre cada uno de los componentes. La potencia de nuestra fuente de voltaje es de menos 4 watts. En nuestra resistencia 1 tenemos un valor de 0. En nuestra No, 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 resistencia, acércalo bien. No lo sobrepusiste. Ah, sí. Bueno, sí, igual es 0. en nuestra resistencia 2 tenemos 8 watts. En nuestra fuente independiente de corriente tenemos menos 18 watts. En la resistencia 3 tenemos 49. En la resistencia 4 son 2. En nuestra fuente de corriente dependiente tenemos 40 watts y en nuestra fuente dependiente de voltaje tenemos 3 watts. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, profe. Muchísimas gracias.